Comparto. ¿Lo ven bien? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Bárbaro. La clase pasada les había quedado para resolver a ustedes un ciclo de ranking, pero considerando rendimiento de la turbina. No sé cómo le fue con ese ejercicio. Perdón, quería hacer en realidad un comentario. A mí se me está medio cortado la diapo, me parece que tiene mucho zoom. No, igual la pongo así en presentación ahora cuando arranquemos. ¿Ahí se ve bien? Sí, no dije nada, perdón. No, no está bien. Perdón, Bueno, cualquier cosa después del explicar problema algo sobre... Solo había que modificar la parte de la turbina, ¿no? Claro, en realidad tenían que calcular de nuevo, digamos, cuál iba a ser la potencia Claro, real pero solo que les entregara modificaba esa la turbina. turbina y a raíz de eso después se modificaba lo demás, o sea, el trabajo neto iba a ser diferente. Claro, y van a tener que calcular de nuevo el rendimiento térmico de ese ciclo. Listo, perfecto, gracias. Bueno, vamos a empezar con los problemas que tenemos de refrigeración. Repasando un poco lo que vieron hoy con el profe, cuando hablamos del ciclo de refrigeración, en realidad, en este esquema, ¿qué es lo que estamos interpretando? Digamos, nuestro objetivo sería extraer un calor determinado de la fuente fría, y eso nos va a requerir un determinado trabajo. ¿Sí? También intercambiaremos calor con una fuente caliente. Entonces en el libro a ustedes les ponen este esquema, ¿sí? Este diagrama de flujo, donde están los distintos equipos que intervienen en estos ciclos, pero en este caso le ponen una turbina en esta etapa, que ahora la vamos a ir viendo de a poco. En sí, ustedes lo que tienen que tener en claro es esto, digamos, qué componentes van a estar involucrados en un ciclo de refrigeración o en un ciclo de potencia, que ya lo vieron con Bernarda, y saber ubicar las evoluciones de cada uno de esos equipos en un diagrama TS. Una vez que hacen eso, después el resto es resolver números que sacarlos de tablas, y eso ustedes ya lo manejan bien. Entonces lo importante es que se concentren un poco en esto, manejarlo. Este ciclo que está dibujado acá es un ciclo de Carnot, pero de refrigeración, que sabemos que es un ciclo ideal, que en todo sentido, que no lo podemos llegar a construir en la práctica, pero nos sirve para definir los rendimientos máximos, ¿sí? Siempre los que después nosotros tengamos en cualquier otro ciclo van a ser menores a ese. Entonces, en este caso empecemos con lo que entra al compresor, ¿sí? La entrada al compresor, este punto en este caso está dentro de la campana, ¿sí? Comprimo, y en este caso la salida del compresor, el punto 2, sería vapor saturado. ¿Con quién estoy intercambiando calor en esta etapa? En el condensador. ¿Con qué fuente? Con el líquido refrigerante. Ah, con la fuente caliente. Con la fuente caliente, ¿sí? Acuérdense que a presiones altas tenemos la condensación, y a presiones bajas la evaporación. Entonces, condenso a alta presión, y después, en este caso, bueno, acá pusieron una turbina, pero el profesor ya les explicó que no tiene sentido, porque no voy a obtener un buen trabajo de acá, ni tampoco me interesa, digamos, no es el objetivo. Esto después nosotros vamos a cambiarlo por una válvula. Sí, entonces, bueno, en este caso la turbina, ¿por qué no sirve o por qué la ponen acá en el ciclo de Carnot? Porque me da una evolución isentrópica para una turbina ideal. ¿Sí? Y después tengo precisamente la evaporación del líquido refrigerante, que en este caso estaría intercambiando calor ¿con qué fuente? La fría. Con la fuente fría. Escuché a alguien que habló de fondo, pero no escuché bien, que se preguntaban algo. Sí, no, seguro fui yo que estoy medio lejos de la fuente fría. Bueno, y ese es el calor, digamos, donde yo tengo el interés, ¿sí? Sería, por ejemplo, como les comentaba el profesor, el interior de la heladera, es lo que yo quiero mantener a una temperatura menor que el resto del ambiente. Entonces, todos estos procesos, como ustedes están viendo, son reversibles, ¿sí? Las transferencias de calor se dan sin desfasaje de temperatura,
y las evoluciones en el compresor y demás son isoentrópicas. Entonces yo puedo expresar en forma general el coeficiente de desempeño de los ciclos de refrigeración, o en el caso de la bomba de calor, si mi interés estuviese en este calor, ¿sí? En el que intercambio con la fuente caliente, como lo que quiero, el objeto de mi interés, en este caso el calor que yo extraje en el evaporador, o de la fuente fría, respecto a lo que me costó, que sería lo que me consume el compresor. ¿Sí? Esto lo puedo reemplazar y va a quedar en función de las temperaturas, en el caso del ciclo de Carnot, ¿sí? Que siempre esos rendimientos dependen solamente de las temperaturas, tanto de la fuente caliente como de la fuente fría. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Sí, sí. Entonces, como recién hablaban en la teórica, acá no voy a tener una turbina en la realidad, sino que, ¿qué poníamos acá? Una válvula de estrangulación. Una válvula, ¿sí? En este caso voy a tener una expansión, que si bien no es isoentrópica, es isoentálpica. ¿Sí? Entonces, cambiando este equipo y un poco las condiciones con las que opera cada uno, llegamos a lo que es un ciclo de refrigeración de compresión de vapor ideal. Entonces, sigue siendo ideal. No tengo desfasaje de temperatura, que es un poco lo que charlaban ahora al final, y el compresor es isoentrópico. ¿Sí? Ahora, es un ciclo ideal, pero involucra una etapa que no es ideal. No es isoentrópica, es isoentálpica. Eso por ahí lo diferencia de lo que veíamos viendo en los ciclos de potencia, ¿sí? Donde la bomba la consideramos también isoentrópica, en este caso no. Esta evolución es isoentálpica. No deja de ser un ciclo ideal. Entonces, en los problemas, tanto de la guía o en los parciales, no necesariamente uno les tiene que dar este esquema. Si uno dice, bueno, las condiciones de trabajo de un fluido refrigerante en un ciclo de refrigeración por compresión de vapor ideal son tal y tal y tal, ustedes ya tienen que saber qué equipos están involucrados, cómo es la evolución y cómo representarlo en un diagrama TS. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería un ciclo real? Bueno, yo tendría que ir incorporando todas las irreversibilidades posibles. Entonces, una cuestión sería el tema del desfasaje de temperatura, porque uno sabe que en la realidad, para que haya una transferencia de calor, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un delta de temperatura, ¿o no? Claro, una fuerza impulsora que tenés sería que una tener algo diferencia que- de temperatura. ¿Sí? Siempre va a Ah. ser de mayor temperatura a menor. Eso nos va a guiar a nosotros en dónde deberían estar ubicadas las temperaturas entonces de la fuente fría y caliente en el diagrama. Y también podría considerar que el compresor sea un compresor real. Entonces esta evolución, que va de 1 a 2, sería a entropías crecientes. Estaría en un punto por arriba, digamos, a una temperatura mayor, pero sobre la misma isobara. Eso es lo que tenemos dibujado acá. ¿Sí? Fíjense que acá tengo el desfasaje de las temperaturas con las fuentes, y estoy considerando que esta evolución es irreversible, la de compresión. En sí, en los ejercicios vamos a analizar las dos irreversibilidades, pero no en simultáneo, digamos, para no ser tan compleja la resolución sin sentido. El tema del desacople térmico lo vamos a ver en el problema 6. El 5 es un ciclo ideal, que es lo primero que vamos a resolver, que es similar a lo que hicieron con el profesor, pero bueno, usando otro refrigerante. Y por último vamos a analizar qué pasaría si consideramos un rendimiento en el compresor, también para que ustedes practiquen la cuestión del rendimiento isentrópico. Bueno, pasamos al primer problema. ¿Hay alguien por ahí? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, les leo el enunciado. El refrigerante tetrafluoroetano, que es el 134A, que ustedes lo tienen en las tablas de la materia, es el fluido de trabajo de un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor que se comunica térmicamente con un foco frío a 20 grados Celsius y un foco caliente a 40.
El vapor saturado entra al compresor a 20 grados Celsius y a la salida del condensador es líquido saturado a 40. Nos dan en este caso como dato el caudal de refrigerante, y lo que tenemos que calcular es la potencia del compresor, el calor absorbido por el refrigerante en el evaporador, que ¿cómo se llamaba? Capacidad del refrigerante, ¿sí? Eso lo hablaron con el profesor. El coeficiente de desempeño del ciclo y el correspondiente a un ciclo de Carnot. Bueno, después acá nos hace unas suposiciones que dicen los procesos que realiza el refrigerante son reversibles, excepto la expansión en la válvula. ¿Es necesaria toda esa aclaración? ¿O es un poco redundante? Y es redundante porque ya te dice que es un ciclo ideal de refrigeración, sabes que es todo reversible menos el paso de escape, Tal cual. ¿no? ¿Sí? Tal cual. Entonces, esta suposición la podríamos eliminar y no cambiaría nada el planteo del problema. ¿Sí? Y antes de hacer los números, en este último punto que nos pide el coeficiente de desempeño del ciclo y el que corresponde a un ciclo de Carnot, ¿cómo esperamos que sean estos dos? ¿Va a haber uno que sea más grande que el otro y cuál en ese caso? ¿No sería mayor en el caso del ciclo de Carnot? Claro, ¿sí? Siempre el retenimiento de Carnot es un máximo. Entonces, a medida que uno vaya considerando algunos cambios respecto a ese ciclo, y va a ser menor el rendimiento que uno tenga. En este caso, coeficiente de desempeño. Bueno, ¿cómo es el procedimiento de todo esto? Similar a lo que ya venimos trabajando, por eso les digo que lo más importante es que ustedes entiendan bien qué procesos son los que están involucrados, cómo ubicarlos en el diagrama, y de ahí ya es más fácil ir a buscar los datos numéricos para resolver. Entonces la dinámica es similar a lo que hicieron la clase pasada con Bernarda. Trato de ubicar los datos en concreto que me da el problema, ¿sí? Para tratar de saber en qué condición está entrando, por ejemplo, en este caso nos dicen cómo entra el vapor, en qué condición está el vapor de entrada al compresor, ya tendríamos un punto ubicado. También nos dan la salida de ese condensador, y después ir viendo, en función del diagrama que armamos, cómo podemos ir encontrando todos los otros puntos. Entonces, bueno, ustedes deberían estar haciendo el diagrama de flujo, ¿sí? Con todos los componentes del ciclo de refrigeración ideal, y ubicando los puntos en un diagrama TS. El diagrama obviamente es a ojo. O sea que esto tendría que ser el primer paso que ustedes tienen que hacer para resolver el problema. Después de eso, armar la tabla de datos, ¿sí? E ir ubicando los datos que ya tengo en el enunciado. Entonces volvamos a repasar el enunciado. Nos decían que este ciclo estaba funcionando, digamos, entre un foco frío, que sería el equivalente a decir la fuente fría, a 20 grados, acá ubiqué la temperatura de la fuente fría, y de la fuente caliente, que era 40. Entonces, nos dice después que entra al compresor vapor saturado a 20 grados Celsius. Es decir, que ahí, diciéndome la misma temperatura que la fuente fría, me está diciendo que no tengo desacople, y que esta entrada es como vapor saturado. ¿Sí? Bueno, tengo vapor saturado a 20 grados. Y lo otro que nos dice es que la salida del condensador, acuérdense que el condensador es el que está a presiones altas, sería esta evolución, sale como líquido saturado a 40 grados Celsius. O sea que ese punto también ya lo tengo y estaría determinado con los valores que tengo de tablas. Ahora, el punto 2, el punto 4, los tengo que pensar yo en función de cómo son las evoluciones, ¿sí? Entonces, en el caso del punto 2, que sería la descarga del compresor, ¿cómo puedo yo encontrar datos de este punto? Lo puedes ir a la tabla de sobrecalentado. Claro, yo sí o sí sé que estoy en una condición de vapor sobrecalentado, así que eso ya lo escribo, porque me orienta después al momento de ir a buscar en las tablas. Lo que yo no sé es sobre qué isobar estoy parada, pero ¿cómo la podría encontrar esa isobar? ¿Sabés que el compresor es isentrópico? Claro. Punto 1 y punto 2 van a tener misma S. Exacto, entonces punto 1 y punto 2 van a tener la misma entropía.
Pero yo necesitaría La calcular... presión, Pero la claro, puedes la presión sacar es la misma que la la del 1. punto 3. Claro, la presión es la misma que el punto 3, o sea, es la presión de saturación de la temperatura de la fuente caliente en este caso. ¿Sí? Sería la presión de saturación que le corresponde a 40 grados Celsius. Esa isobara es la misma en la que estoy parada en el punto 2, que sería la descarga del compresor. Puedes sacar la entropía del punto 1 también, Claro, porque esta puedes la saco sacar de todos los tablas, datos. me sirve Claro. para esta, junto con la presión que saqué con este dato de temperatura. Ujú. Bueno, entonces yo salgo del modo presentación y vamos buscando esos datos para ir completando la tabla. Okay. Empecemos con el punto 1, que es vapor saturado, y podemos ir encontrando fácil los datos. 8,6672 me dio. ¿En qué tabla nos estamos fijando? En la de propiedades del agua saturada líquido vapor. ¿Pero con qué refrigerante estamos trabajando? Ah, estoy buscando del agua, qué boba. Está bien, eso es también algo que hay que hacer como un reseteo Sí. mental. Sí, Cuando uno pasa del ciclo de potencia a los de refrigeración, hay que acordarse que no estamos trabajando con la misma tabla porque no es el mismo fluido, ¿sí? La tabla Gracias, profe. sería la de estado saturación líquido vapor del 134. Sí, esa tabla. 5,7160 da la presión. Sí. No sé, fíjense. Sí. 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 Bueno, y ella puede obtener entalpía y entropía también. La entalpía es 258,36. ¿Sí? Y la entropía es 0,9102. Perfecto. Entonces habíamos dicho que como la evolución en el compresor era isoentrópica, en el punto 2 voy a tener la misma entropía. O sea que acá ya puedo escribir 0,9102. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Y La presión De acá también podíamos encontrar cuál era esta isobara, ¿sí? Cuál era la presión a la descarga del compresor. Y la buscábamos con la presión que le correspondía a una temperatura de saturación de 40. Porque En estábamos siempre sobre el mismo. 10,164. perdón, me perdí con esa parte. Ahora la repetimos. En el punto 2, yo sé que tengo la entropía del punto 1, ¿sí? Porque esa evolución Sí. era isentrópica, Sí. pero yo sé que estoy a una determinada presión que no la conozco numéricamente, la tendría que encontrar. Sí. Pero si yo sigo esa isobara, sé que es la misma que a la de saturación de la fuente caliente, ¿sí? De 40 grados Celsius. Ah, está bien. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Entonces, en realidad yo busco esta presión de saturación de 40, que acá va a ser exactamente la misma, entonces. Acuérdense que siempre que consideramos intercambiadores de calor o la caldera en el caso de un ciclo de potencia, la presión es constante, por eso yo sé que estoy moviéndome en realidad por esta isobara. Bueno, del líquido saturado, o sea, del punto 3, también podría sacar ya todos los valores de tablas. Sí. Es 109,19 la entalpía. Y la entropía es 0,3960. 106,19 me da. 106, sí. Sí, a mí también Es 106. te fuiste a un rengloncito. Ah, el de arriba. 42, por eso. La entropía es 0,3866. Porque creo que es 0,3960 es la de 42 grados. Sí, sí. Sí, se había cambiado de Sí. rincón. Me Bueno, y quedo del punto 4, ¿qué conocemos? La temperatura, que bueno, ya era un dato. Y la entalpía, que es la misma que la 3. Exactamente.
Bueno, y si fuese de mi interés, yo podría seguir completando con el dato de la presión, que sería la presión de saturación, que le corresponde a 20 grados Celsius, ¿sí? Equivalente a lo que hicimos para el punto 2 y 3. Pero en realidad esos datos no los vamos a usar, así que si dejamos la tabla así, lo único que nos faltaría es encontrar estos valores de la salida del compresor, que sí, los vamos a necesitar para los cálculos. ¿Cómo hacemos entonces para el punto 2? Conocemos la entropía, conocemos la presión y sabemos que se encuentra Tenemos que ir a la tabla. Precalentada. Exacto. Y hay que ir seguro a la vamos tabla. a tener que interpolar. Sí, ¿No podemos aproximar a 10 bares? sí, sí. Tendrían que estar en esta 0,6. tabla, ¿no? Vapor sobrecalentado. Sí. ¿No es la de 10 bar, profe? Sí, ¿no? Sí. Me olvidé de copiarla, por eso pensé que me servía la del otro problema, pero no. Sería a 10 bares y tendría que entrar con el valor de entropía de 0,91. ¿Entre qué temperaturas estamos entonces? Entre Entre 40 40 y y 50. Entre 40 y 50. Sí, ahí tendrían que interpolar. Si nos queremos poner en exquisitos, y si no, bueno, la podrían aproximar al valor más cercano, ¿sí? Está obviamente más cerca de 0,9066 que de 0,94. Claro. Si quieren yo les adelanto el paso y les pongo los valores de la interpolación que hice. Bueno, La interpolación sería un delta T y un delta S, ¿no? Tu valor de referencia, claro, va a ser la entropía. Sí. Y vas a interpolar para encontrar la entalpía y si quisieras también la temperatura. ok. A ver. Entonces a mí esto me dio 41 grados y la entalpía 269,82. Sí, entonces fíjense que si comparan con el valor de tablas para 40 grados Celsius, y esto es ínfima la diferencia, ¿sí? Bueno, entonces teniendo ya la tabla de datos completa, lo único que falta plantear son los balances que también, como vieron con Bernardo en la clase pasada, voy a ir analizando cada equipo que sea de mi interés, aplicando un balance de un sistema que es como abierto o cerrado. Abierto. Abierto. ¿Sí? Entonces, pasamos a la otra diapo. Y en general en los problemas de refrigeración nos van a interesar solamente el compresor y el evaporador. ¿El evaporador por qué? Porque precisamente el calor que se intercambia ahí es donde está mi objetivo, es el calor que yo estoy extrayendo de la fuente fría, es decir, de lo que quiero mantener refrigerado. Y el compresor porque es lo que me cuesta precisamente haber absorbido ese calor. Entonces, bueno, en el caso del compresor, siempre trabajamos en estado estacionario, así que ya a esta altura sabemos que el caudal másico es único. En el caso del compresor, lo vamos a considerar adiabático, y despreciamos cualquier cambio de energía cinética y potencial, ¿sí? Nos manejamos siempre con las diferencias de entalpía. Y en el caso del evaporador, no vamos a tener ninguna potencia, ¿sí?, de trabajo, y también no consideramos ningún cambio de energía potencial o de energía cinética, que tiene sentido. Sí, entonces en realidad nos van a quedar cada caudal másico, que es único, y en este caso del problema era un dato, por la diferencia de entalpía entre los puntos de salida y de entrada de cada uno de estos equipos. Voy a pasar la tabla para acá abajo, así Gracias. es más fácil el cálculo. Entonces, para el compresor eran la diferencia de entalpía entre los puntos 2 y 1, ¿sí? La salida del compresor y la entrada,
que ya tengo acá los valores de entalpía. Lo mismo para el calor, entre los puntos 1 y 4, que también tengo los datos, así que solamente es que resuelvan los números y me digan el resultado. Profe, ¿el caudal máximo cuánto era? 0,0. 0,008 kilos por segundo. Gracias. ¿Sí? ¿0,08 era el...? 0,008. Ah, Me quedó 0,092 más o menos kilojoules Sí. sobre a mí segundo. también. 0,092 kilojoules sobre segundo, que serían kilowatt, que es lo que me pide el resultado. Sí. ¿Sí? Y el calor absorbido por el refrigerante en el evaporador, que es lo que nosotros llamamos capacidad del refrigerante, 1,22. 1,22 también kilowatt. Bueno, ahí ya Perdón, resolví. ¿el trabajo no quedaría negativo? O sea, a mí ese resultado me dio... Sí, Sí, yo me perdón. comí el... Sí, no, es que yo lo hice positivo y me olvidé el menos. Bueno, hasta ahí resolvimos los dos primeros incisos, después nos pedía que calculáramos el coeficiente de desempeño del ciclo y también el que correspondía a un ciclo de Carnot. Entonces, el coeficiente de desempeño era lo que uno quiere respecto a lo que me cuesta, o sea, el calor que yo extraje en el evaporador dividido el trabajo. En este caso pongo el módulo para que no pongan los signos, porque no tiene sentido que dé negativo, ¿sí? Lo que quiero es la relación entre esos dos números. $13,26 me da. ¿Está bien? Sí. Y el de Carnot, ¿se acuerdan que solamente dependía de las temperaturas de la fuente fría y caliente? Uno. ¿En qué Claro, unidades ponés- tenés que poner las temperaturas? Una. No, En 0,5. absolutas. Claro, en Kelvin. Acuérdense que estas temperaturas tenían que ir en Kelvin. No ponen 20 y 40 acá. Cualquiera, ese cualquiera. Yo también. Me da una idea, Me dio 14,65. Ahí está bien. ¿Sí? Entonces, obtenemos lo que nosotros ya sabíamos que tenía que dar así, ¿no? Que este rendimiento tenía que ser un máximo, o sea, tiene que ser mayor al de este ciclo, aun cuando estamos hablando de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor ideal. ¿Sí? Pero bueno, tiene una etapa que es irreversible. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Ay, Perfecto. Voy a ir guardando, así después les mando esto. Gracias. Ahí. Bueno, pasamos al problema que sigue, que es el mismo ciclo, pero voy a considerar que sí hay un desfasaje de temperaturas con las fuentes frías y calientes. Entonces el problema 6 nos dice, se modifican los valores del problema 5, considerando diferencias de temperatura entre, no en, el refrigerante y los focos caliente y frío. En el compresor entra vapor saturado a 12 grados Celsius, en tanto que del condensador sale líquido saturado a 1,4 megapascales. Bueno, nos pide que calculemos para este ciclo de refrigeración la potencia del compresor y la capacidad de refrigeración, pero como les comentaba el profesor, expresándolo en otras unidades, ¿sí? En toneladas de hielo. Bueno, entonces según lo que hablamos antes, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer?
El gráfico TS Diagrama. y el de... Sí. El diagrama de flujo, donde ponen todos los equipos que conformarían este ciclo de refrigeración, el diagrama TS y armar la tabla con los datos que necesitamos. O sea, esto. Entonces, la fuente fría y caliente yo la sigo teniendo en los mismos valores que el ejercicio anterior. Uy. ¿Sí? Pero en este caso, fíjense que me dice que el refrigerante, que ahí me apareció una ventana, perdón, entra al compresor como vapor saturado a 12 grados Celsius. Entonces acá ya me queda una diferencia de temperatura, ¿sí? Y voy a tener un flujo de calor desde la fuente fría hacia el refrigerante. Compresor. ¿Eso lo ven? Sí. Está Sí. bien. Entonces, cuando toma ese calor de la fuente fría, lo usa para evaporarse. Y acá no estaríamos en un caso ideal. Y no, acá ya estamos Porque hay considerando, desacople. estamos a mitad de camino, digamos, porque el compresor lo seguimos considerando Claro. ideal, pero bueno, estamos viendo cómo influye cada una de estas irreversibilidades. Claro. Bueno, sale el compresor y intercambia calor con la fuente caliente, lo que sería el ambiente, en el caso de la heladera, lo que les comentaba el profesor, si uno pone la mano atrás va a sentir que está más calentito, y se condensa. Entonces lo mismo, acá yo veo que me queda una diferencia de temperaturas entre el ambiente y mi fluido va a estar más caliente, por eso le va a entregar calor, y si yo pongo la mano siento el aire más caliente ahí alrededor. Pasa por la válvula, que no es isentrópica, es isoentrálpica, y voy a quedar de nuevo en una mezcla de líquido-vapor. Bueno, ahora tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Completar esta tabla en función de los datos que tenemos. Empezando por el punto 1, sabemos que tenemos vapor saturado, esta sería la entrada al compresor, y sé que tengo una temperatura de 12 grados. Entonces voy a la tabla, para ver, pensé que estaba, a la tabla de vapor saturado, y busco los datos que me faltan: presión, entalpía, entropía. La presión es 4,4294. ¿Mm? La entalpía, La entalpía es 254,03. bien. Y la entropía, que la voy a necesitar para definir la descarga del compresor. 0,9. Sí, así. 0,9132. Y es la misma que en el punto 2, así que ya le escribo. Sí. Y podemos buscar en el punto 3 los datos. Claro, con el punto 3 me sirve encontrar este valor de presión, o sea, la isobara, que le corresponde a esta temperatura. Y sacar la temperatura. En Yes. 3, perdón, sí. Y saco la presión. Pero ya me la daban acá en el enunciado. Sí, La ¿no? temperatura. Claro, no podemos buscar la temperatura. Ahí va. Sí, sí, la temperatura del punto 3, tenés razón. Claro. Puede ser 52,43. Sí. De ahí también puedo calcular la entalpía. Va, calcular no, la leo de acá. Ahí la aproximamos la presión. Tipo, No, tenés la tabla. Abajo de la de Claro. temperatura, fíjate. Ah, es verdad, sí, sí. Está con la columna primera en de ok. presión. Sí, la lógica de las tablas es igual que las de vapor, de agua. Van a tener una que es por temperatura y otra que es por presión, y bueno, depende del valor, van a elegir cuál les conviene más. De ahí que me falta la entalpía del líquido saturado. 125,26. Me perdí. Por 21,32. 126. Es la página 23. Está la tabla. Vapor saturado. Se me corta 25, dijiste. Sí, como 26. Ah, se me cortaba el audio justo y no. Bien conectado. La entropía 0,44,5. 53. 14.
Y del punto 4, La misma, Entalpía. Sí, es la la entalpía, eso quise decir. Perdón. misma. Ganas de presión. bueno, 43. ¿qué me faltaría? Terminar de definir de nuevo la salida del compresor, ¿sí? Que para eso tengo el dato de la entropía, que era la misma que el punto 1. Tengo la isobara y sé que estoy como vapor sobrecalentado. Ahí lo mismo, vamos a la tabla de sobrecalentado, ¿no? 26. Tenemos 14 bar. Y de nuevo habría que interpolar. ¿Entre qué temperaturas? Entre 50 y 60, ¿no? Pero 91,32 va a estar entre Sí. la... Fíjate que el primer valor que tienen está como en negrita Ah, es 40, ¿no? y dice temperatura de saturación. O sea que yo tendría que buscar en la tabla de vapor saturado qué temperatura es esa. Sí, porque estoy interpolando, este punto acá estaría como Ahí arriba exagerado. dice igual, ¿o no? Claro, 52, 43. 52,43. O sea, Es la tengo que misma que interpolar teníamos entre antes. este valor y el que le Y sigue, 60. que es 60. Claro. Creo que 98. No, Yo les pongo el resultado y después 126. lo verifican, ¿quieren? Sí, gracias. Pero bueno, les puse a propósito esto porque hoy el profesor les dijo que podrían aproximar este valor de vapor sobrecalentado al de saturación. Sí, porque fíjense que estamos cerca. Sí. Uno en el diagrama lo hace exagerado para no tener dudas de dónde está parado. Pero en realidad estoy interpolando entre el borde de la campana y un poquito el primer valor que tengo después de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Bueno, si quisiera encontrar la temperatura, no me acuerdo si la hice, me da 55,75. Bueno, ya tenemos la tabla lista, ahora es lo mismo que hicimos en el problema anterior, ir planteando los balances en cada uno de los equipos que nos resulta de interés y encontrar los que nos pide el problema. Tendría que de nuevo calcular la potencia del compresor. 14 bar. 0,9132. ¿El caudal es el mismo? Sí. Ah. Entre 50 y 60. El trabajo me dio Caliente, menos 46. 0,19, si lo redondeo. Sí, está bien. De nuevo, kilowatt. El calor a mí me dio 1,03 kilowatt. 1, 0,3. a todos les dio así, a mí me dio un poquito más bajo, pero me parece que di vuelta acá los números de una de las entalpías. No lo llegué a hacer, ahora lo hago. A veces me pasa, de vuelta los números, puse 152 acá, así que puede ser que esa sea la diferencia. A mí me dio también 1,03. Perfecto. Entonces, ahora lo que nos pedía era, en realidad, la capacidad del refrigerante, pero no expresada en kilowatts, sino que me la pedía en toneladas de hielo. ¿Sí? Entonces acá yo les anoté el factor de conversión y hoy el profesor les explicó qué era lo que significaba. ¿Sí? Sería el calor que yo necesito extraer para congelar 1 kilo de hielo en una determinada cantidad de horas, ¿sí? Que eran 24 horas. Entonces, en definitiva, el factor de conversión, para que ustedes los pasen, es este.
Tengan cuidado porque acá es 211 kilojoule por minuto, pero kilowatt es kilojoule sobre ¿qué? Por segundo. Segundo. Segundo, Claro. ¿sí? Así que tienen que hacer esa conversión de tiempo y después dividir por este factor. Me parece que en la teórica era 3,52 kilowatts. ¿Puede ser? La tonelada. O sea, en segundo, digamos. ¿Puede ser? Claro, Sí, sí. la conversión Sí, acá es eso. dividido 60 te va a dar. Ah, ok. Este es 52. Gracias. A ver qué recalculo porque yo tenía otro valor. ¿Puede ser que es 0,29? Sí, puede Espera, ser. entonces el valor es de una tonelada. 0,29. Pone 3,52 es. Ah, porque es dividido 3.600. ¿Está bien? Sí, a mí me da eso también. Bárbaro. No entendí cómo hicieron, o sea, porque ahí está convertido por minuto. Claro, vos Nosotros sabés lo... que kilowatt, te lo pongo acá, es kilojoule sobre segundo. Sí, digo el factor de conversión. Claro, este está sobre Lo minuto, así dividieron. que vos podrías pasar este a kilojoule sobre minuto primero y después lo dividís por 211, o pasar este 211 a kilowatt, que sería dividir por 60 este valor de 211, Ah, es verdad, nada, está, y ahí sí. te da ese 3, Está algo. dividiendo por 3.000. Ah, está bien. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. El último que nos pedí era el coeficiente de desempeño, que bueno, ya tengo el valor del calor del evaporador y de la potencia del compresor. Hago ese cociente, sí, en valores absolutos, porque no, el signo menos en este caso no me importa. Obviamente que usen el valor de calor en kilowatts, ¿sí? Porque esto no tiene que tener unidades. Medía 5,42. Está bien. Sí, lo Entonces, mismo. es un poco lo que esperamos, ¿sí? Yo, en este caso, no cambiaron, digamos, las temperaturas de las fuentes ni nada, simplemente estoy considerando que voy a tener una diferencia de temperaturas entre el fluido refrigerante y esas fuentes con las cuales intercambia calor. Y fíjense cómo disminuye el coeficiente de desempeño, ¿sí? Este era el caso del ciclo que habíamos visto antes, que era ideal y que no había ningún desacople. Y este era el de Carnot. Entonces, a medida que yo voy incorporando irreversibilidades, el rendimiento va a ser menor. ¿Sí? Sí. Bueno, si hasta acá vamos bien, pasamos al último ejercicio, que en realidad el que ustedes tienen en la guía es igual al primero que resolvimos recién. Entonces le hicimos una modificación para que nos odien un poco. Perdón. Entonces, en comparación con el ciclo de Carnot, todos los otros como incluyen irreversibilidades, por eso disminuye la eficiencia. Sí. El ejercicio que ustedes tienen en la guía lo pueden resolver ustedes solos porque es igual al problema 5, ¿sí? Es un ciclo de refrigeración por compresión ideal y cambian simplemente las condiciones como para que manejen más las tablas. Pero no tiene nada, ni desacople térmico, ni rendimiento, nada. Entonces eso déjenlo ustedes para practicar. Y ahora pasemos a resolver, yo le puse igual problema 7, pero lo que modificamos es incorporarle un rendimiento al compresor. ¿Sí? Entonces la idea es que cuando después ustedes resuelvan el problema tal cual lo tienen en la guía, precisamente comparen cómo cambian esos coeficientes de desempeño en un ciclo que era ideal, trabajando en estas condiciones que nos dice este enunciado, respecto a cuando tengo un compresor que no es ideal. ¿Sí? Okay. Bueno.
Entonces este problema nos dice que tenemos un ciclo de refrigeración por compresión de vapor que opera en estado estacionario con el mismo refrigerante que veníamos trabajando. Al compresor entra vapor saturado a menos 8 grados Celsius, en tanto que del condensador sale como líquido saturado a 28. Nos dan el caudal másico del refrigerante como dato, ojo que acá está en 5 kilos pero por minuto, y el rendimiento isentrópico del compresor es del 80%. Entonces, bueno, nos pide que calculemos la potencia del compresor, las propiedades de la descarga del compresor. Esto es de alguna manera un inciso nuevo, porque estoy considerando este rendimiento, ¿sí? Entonces no lo puedo dibujar como veníamos haciendo hasta ahora, que subía recto porque era isentrópico, y bueno, ya de alguna manera con los otros puntos podía conocer directamente la entalpía. En este caso vamos a tener que hacer un cálculo previo. La capacidad de refrigeración y el coeficiente de desempeño. Bueno, entonces lo primero que tendríamos que hacer es, de nuevo, el diagrama de flujo con todos los equipos y el diagrama TS. ¿Quieren que les dé un tiempo para que ustedes lo dibujen y después les pongo cómo debería haberles quedado? Dale. Dale. Bueno, quedó. ¿Ya están? Bueno, Sí. Sí, ¿les quedó algo así entonces? sí. ¿Sí? La diferencia entre lo que veníamos viendo ahora es que esta evolución ya no es isentrópica, sino que es irreversible, es decir, voy a tener que ir a un valor creciente de entropía a la salida del compresor. Profe, perdón, igual nos dábamos cuenta de eso porque nos dicen que el rendimiento es del 80%, no. Sí, sí, cuando te dan el dato del rendimiento del compresor ya te están diciendo que no es un compresor Que no es, reversible, así que claro. no vas a tener esta evolución, sino que vas a tener esto. Con líneas Profe, punteadas porque es irreversible, ¿no? Sí. mientras menor sea ¿cómo se llama? El rendimiento isentrópico, o sea, más abierta vas a tener a la... Perfecto. O sea, más abierta para la derecha sería. Sí. Cada vez más inclinada para acá. Claro. Bueno, entonces ahora tenemos que hacer lo mismo, tratar de completar la tabla con los valores que necesitamos. ¿Sí? Lo que yo pueda encontrar de la manera que trabajamos ahora va a ser, en el caso del compresor, para la evolución isentrópica. O sea, estos puntos los voy a poder seguir encontrando tal cual trabajamos hasta ahora.
Tendríamos que ver después cómo encontramos este valor, que es la descarga real del compresor. Entonces, sin enloquecernos, con el punto 1, sigue entrando como vapor saturado, pero a menos 8 grados Celsius. Así que esos valores los saco de la tabla de vapor saturado. La presión es 2,1704. ¿Mm? $240,15 la entalpía. Eh, 240,15, yo tengo otro valor, pero... 242,52. Ah, sí, sí, estaba mirando arriba. Ah, sí. Y la entropía es 0,9239. ¿La entropía? 0,9239. Bien. Bueno. Sí, es entrópico. En este caso, este valor nos va a servir para poder encontrar los valores correspondientes a la descarga real del compresor, porque se acuerda que eso es precisamente lo que me relaciona el rendimiento isoentrópico. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Cómo lo definían para el caso del compresor? ¿Trabajo cuál sobre cuál? El compresor era al revés. ¿No Era es como ideal de la sobre bomba. real? Claro. Sí. ¿Sí? Por eso me va a dar menor a 1. Siempre, en este caso, el ideal me va a requerir menor trabajo que 1 real. Consulta, con respecto a esa cuenta, el único que es en el que el cociente es real sobre ideal es en la turbina, ¿no? Claro. O sea, lo definís de manera que te va a dar menor que 1 el rendimiento isentrópico. ¿Sí? Entonces lo que tenés que pensar es, en el caso de una turbina, vos estás generando trabajo, bueno, la que funcione de manera ideal va a funcionar mejor, te va a dar mayor trabajo que una real. En el caso del compresor es al revés, como estás consumiendo trabajo, mientras menor sea, bueno, más ideal es tu sistema. ¿Sí? Entonces, calculo estos valores de este punto isoentrópico porque precisamente utilizando eso y el dato que me dieron, que era del 80%, puedo encontrar las propiedades de carga del punto 2, que es una de las cosas que nos pide. Entonces, de acá, yo sé que en ese punto 2S que le llamé, que sería la evolución isoentrópica, esta entropía va a ser la misma. La temperatura no la conozco. Y la presión de descarga sí, porque yo sigo sobre la misma isobara. ¿Sí? Es decir, va a ser la que le corresponde a una temperatura de saturación de 28 grados. Claro. Okay. Si no la busqué mal, puede ser 7,26. 7. Sí. 7,2675. Bien. Bueno, esta entalpía yo la tendría que buscar, que es la de la evolución reversible, en la tabla de vapor sobrecalentado, con esta presión y con el valor de entropía. Ahora sí, vale la que les quería mostrar. El valor de entropía era 0,9239. Y nuestra presión de trabajo era 727. Entonces, si yo busco qué presión sigue de 7, me voy a 8. Entonces ustedes podrían interpolar e interpolar para llegar al valor preciso, pero en realidad ya sabemos que estamos más cerca de 7 que de 8 con el valor de presión que tenemos.
Entonces, no es necesario estrictamente que interpolen tantas veces, porque tampoco tenemos el valor exacto de entropía, o sea que también vamos a tener que hacer una interpolación acá por temperatura, que como ya vimos no tiene sentido en estos casos. Entonces, a lo que voy es que directamente aproximemos el valor. Yo tengo de entropía 0,9239. Y acá los primeros valores que tengo cercanos son 0,919, que es prácticamente 0,92, y después salto a 0,95. Entonces ponerme a hacer la interpolación para que esta temperatura me dé 31 en lugar de 30 no tiene sentido. Entonces tomo este valor, a 30, 30. para simplificar simplemente los cálculos. Entonces la entalpía que estoy buscando es 265,37. Ok. ¿Y también dejo la temperatura esa? Sí, si quieres, en realidad esa temperatura no nos sirve porque no es la descarga real del compresor, ¿sí? No es la que nos está pidiendo el enunciado, la que nos pide es la del punto 2, que no va a ser exactamente esa porque no es isentrópica esa evolución. Ah, ok, ok. ¿Sí? Esto es un paso previo que necesitamos para encontrar el verdadero punto de salida del compresor. Bueno, de ese punto precisamente real, el que marcamos acá, conocemos la presión porque estamos siempre sobre la misma isobara. La misma. No conocemos la entalpía, ni la temperatura, ni la entropía. Pero tenemos una forma de relacionar con el dato que nos dieron del rendimiento isentrópico. Claro. Habíamos dicho que el rendimiento isentrópico era el trabajo reversible respecto al trabajo real, y eso me va a dar 0,8, que es el dato que me dieron. Ujú. Son las Y si entalpías. yo planteo cómo es el trabajo del compresor para el caso reversible y para el caso real, me va a quedar este cociente igual al cociente de las diferencias de entalpía, ¿sí? Ujú. Reversible, que es el punto H2S, que nosotros llamamos, menos el H1, que era la entrada del compresor, dividido H2 menos H1. Es decir, nosotros con este dato, en realidad lo que vamos a poder despejar es la entalpía de salida del compresor. A ver qué copio esta de nuevo, así es más fácil. Cuando tienen el valor de H2 me lo dicen. ¿Cuánto era? Ah, 0,8, sí, perdón. Sí. Me dio 271,08. 0825. 271,08, 08. y esto sería kilojoule Sí. por kilo. Bueno, entonces, este valor ya nos permitiría encontrar lo primero que nos pedían, que era la potencia del compresor, porque esta es la verdadera descarga del compresor, es decir, es el H2 real. Así que haciendo el caudal másico por H2 menos H1, ya tengo el trabajo del compresor real.
Profe, no terminé de entender. Para el trabajo ahí, para sacar H2. Ujú. Para encontrar H2, vos tenés que plantear la definición de rendimiento Sí, de isentrópico, rendimiento. ¿sí? Que es trabajo reversible sobre trabajo real. Y después tenés que plantear, haciendo el balance para el sistema abierto, a qué es igual este trabajo para la evolución reversible y para la evolución real, que es esto que Claro, estoy primero explicando. saco el trabajo reversible. Cuando haces el cociente, el caudal másico es el mismo, así que eso se te cancela y solamente te queda el cociente de las diferencias de entalpía. ¿Sí? Entonces, esta la sacaste de tabla. Esta también. Esta es la misma. La que tenés que encontrar es H2, que para eso te sirve el resultado de ese cociente, que era el rendimiento, que era 0,8, que es un dato. Okay. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos ese valor de H2, que es la verdadera descarga del compresor, podemos calcular el trabajo de ese compresor. Me dio menos 2,38. Menos 2,38. Esto sería kilojoule Esto por es sobre minuto, ¿no? segundo, sí. Sería kilowatt. Lo pasaste porque el caudal estaba en minutos. Sí, lo pasé a segundo, lo dividí por Ahora 60. entonces directamente kilowatt. Sí. Bueno, hasta ahí el inciso A, era encontrar esta potencia del compresor. Después nos pedía la capacidad de refrigeración en toneladas y el coeficiente de desempeño, pero me falta algo. Que me parece que lo puse en el enunciado más arriba, que era terminar de calcular las propiedades, ¿sí? Que tiene este refrigerante a la salida del compresor. Entonces, nosotros ya conocemos la entalpía, el valor de H2 que calculamos por medio del rendimiento isentrópico. Pero yo quiero saber a qué temperatura está y bueno, también quiero saber la entropía. ¿Cómo hago eso? Otra vez tendría que ir a las tablas, ¿o no? Lo mismo que antes, voy a tener que ir a las tablas para la presión de 7 bar, pero en lugar de entrar con entropía, voy a entrar con el valor que conozco, ¿sí? Que es la entalpía. Entonces vuelvo a esta tabla, que es para 7 bar, y voy a buscar un valor de entalpía similar al que nos había dado antes, que era 271. 270, retención de valores, 271,08. Bueno, de nuevo, voy a tener que interpolar en este caso entre estas dos temperaturas. Va a estar prácticamente en un valor intermedio, pues tengo 271 y estoy en 265 el anterior y 275 el que sigue. Estoy justo a la mitad. Ahí interpolar. A mí me quedó una duda. Sí. Viste que con el tema de la presión en el punto 2S. Sí. Sí, ahí para sacar, ¿qué usas? ¿La tabla de vapor sobrecalentado? No, en realidad la de saturado, porque fíjate que si vos seguís esta isobara, es la que le corresponde a la temperatura de saturación del condensador o de la fuente caliente, en este caso porque no tienen desacople. Sí, es decir, este dato de 28 grados te permite encontrar esta presión de saturación y vos después te seguís moviendo sobre la misma isobara. Ah, está bien. ¿Sí? Sí. Acá no puse temperatura porque en realidad lo que no está es en la temperatura de saturación, por eso está sobrecalentado. Sí. Pero en realidad lo sacás con este valor. Esta presión es la misma en los 3 puntos, 7,2675. Es la misma isobara, donde están el punto 3, que era líquido saturado, después seguís el 2S y el 2, están todos sobre la misma isobara. Que era lo que les comentaba el profesor, cuando uno tiene los intercambiadores no considera un cambio de presión, una caída de presión cuando circula ahí el fluido. Que sería el caso del condensador y del evaporador. Tal cual. Buenísimo. Profe, me quedó 35,41 la temperatura.
Está bien, sí, tiene que dar justo un valor intermedio porque tu valor de entalpía es prácticamente ahí la mitad. Entonces sería, temperatura me dijiste, 35,41. 35,5. No, 41. Y la entropía, bueno, sería resolver la misma interpolación, pero en este caso con los valores de entropía. ¿Qué tengo que verificar? Que cómo me dé ese valor. Mayor Mayor que el 2S. que el 2S. Ahí va. Me dio 0,938, pero no sé si está bien. Sí, está bien. Tiene que dar alrededor de eso. Entonces, ahí verificamos que, bueno, que en realidad este cálculo lo hicimos bien porque nos da un valor de entropía mayor a si la evolución hubiese sido reversible. Entonces también cuando nos piden las propiedades de descarga del fluido, porque tenemos algún rendimiento como dato, tenemos que calcular todas las variables. Y no sirve en este caso el cálculo de la entropía no para calcular algo del problema, sino para chequear que no hayamos metido la pata en ese cálculo, ¿sí? En encontrar los valores de ese punto. Es como una verificación. Bueno, después lo que nos pedían, que nos faltaba era... ¿verdad? De nuevo, la capacidad de refrigeración en toneladas, o sea, hacer ese cambio de unidades. No es otra cosa que calcular el calor intercambiado en el evaporador. Profe, perdón, en el anterior diapositiva, Sí. que me quedé para el calor, perdón, para el trabajo real, o sea, es lo mismo con el delta H y el rendimiento. Tenés dos formas de calcularlo, digamos, a este trabajo real. Porque vos tenés en este caso como dato el caudal másico, entonces como vos Claro, conocés la podría evolución usar, ideal, o la claro. sacás de tablas, podés calcular todo este término, m por delta h, y con esta relación la multiplicás y listo, ¿no? La vas a tener que, a este resultado, dividirlo por 0,8 y te va a dar este valor. La otra alternativa era hacer lo que hicimos nosotros, despejar primero este H2 y después usarlo para Claro. calcular el trabajo, pero es lo mismo, porque Ok, siempre estás usando ese mismo dato de 0,8. ok. En este caso, bueno, lo calculamos Oh. también porque nos pedía esas propiedades de la descarga real del compresor, o sea que además de encontrar esta entalpía teníamos que definir la temperatura, la entropía. Ok. Bueno, entonces seguimos. Para el calor en el evaporador, o la capacidad de refrigeración, nos faltaba completar esta parte de la tabla. Teníamos líquido saturado a la salida del condensador a 28 grados. Esa entalpía es la que me permite encontrarle el punto 4, porque se acuerdan que la evolución en la válvula es esa entalpía. Esa es la misma entalpía.
es 88,61, ¿puede ser? No encuentro. Bueno. ¿Cuánto era? 200. 0,3302 da la entropía. ¿Cómo? 0,3302 da la entropía. ¿Qué compraste? Estamos en el líquido saturado. ¿Encontraron este valor entonces? Sí. Ah, listo. Y esa es la misma que en el punto 4 entonces. 88,61. Con esto ya puedo calcular el calor intercambiado en el evaporador. Sí. ¿Cuánto les da eso? El caudal máximo. Me dio 12,77. 12,77. 77 ¿En qué unidades? kilogramos segundo. ¿En kilojoules sobre kilogramo? No. Si lo multiplicaste por el caudal másico, no, pero no sé si lo pasaste a segundos o Sí, quedó. lo pasé en segundo. Entonces kilowatt. Ahí va, sí. Pero me lo pide en toneladas. Ah, 6,62. 12,8. O sea, Sí, en kilowatts sí. Sí. Te faltaría Ok. ahora pasarlo a toneladas. en tonelada me da 3,63. Bien. Bueno, lo último que nos falta entonces es el coeficiente de desempeño, pero ya tenemos todo calculado, porque ahí necesitamos este calor y la potencia del compresor que la calculamos en el inciso anterior. Entonces, de nuevo, hago ese cociente y encuentro el coeficiente de desempeño de este ciclo. Era 2,38, me equivocaba. ¿5,36? Sí, me dio lo mismo. ¿Cuánto? 5,36 me dio. 5,36. ¿37? No escucho bien el... Sí, 36,5 Sí, parece, sí. sí. Bueno. ¿Y esto? Profe, No. ¿Qué me iban a preguntar? El trabajo ese está 2,38. Sí, O sea, lo dividieron por 60 para pasar a segundos. claro, para que te queden Porque kilowatts. porque me da distinto. ¿Y en kilojoule por minuto en cuánto te queda? No, bueno, lo hice por segundo, pero ahora me fijo. ¿Cómo? O sea, Me esta queda- diferencia de entalpías entre el punto 2, Por 271... minuto me quedaría 114,25. Y a mí me da un poco más con estos valores. A ver. Para. Vamos a Sería chequear. 265,37 menos 242,52, ¿o no?
Sí. Si le pones el signo negativo delante. 114,25 te queda a vos. Claro, y después si lo dividís por 60 me da 1,9. Ajá. Sí, hay un error ahí en este Claro, valor. por eso antes preguntaba. Esto es 1,90. ¿Y este valor está bien? Ahí puso INE que eso es con 2S. Claro, pero con 2S, le faltaría dividido 0,8. No, está bien, está bien. Sí, sí, perdón. O sea, me faltaba dividir el 1,9 por el rendimiento. Está bien. Entonces ahora esto Con dividido 38, por 60. Sí. Sí, estaba bien antes. Sí, sí, Igual me perdón. da como apenas diferente, 2,238, pero Sí, sí, es nada. Em, perdón. bueno, entonces si llegamos a este coeficiente de desempeño, y acá yo les puse el coeficiente de desempeño del ciclo ideal porque en realidad ya tenemos todos los valores como para calcularlo. ¿Sí? Porque yo para encontrar las propiedades reales de descarga del compresor tuve que pasar por la evolución isentrópica. Entonces si quisiera calcular ese trabajo ideal, lo puedo hacer. ¿Sí? Es el paso que hicimos acá, para encontrar este H2 o para encontrar el trabajo real del compresor. Sería hacer esta diferencia. Que vos me habías dicho el valor recién, pero no me olvidé de dejarlo anotado. Esa 1, el trabajo de reversible Sí, menos 1,9. menos 1,9 kilowatts. Bueno, entonces si yo quiero calcular lo que me pide ahora, en realidad no lo pide el enunciado, pero quería hacer el ejercicio, el coeficiente de desempeño de este ciclo, si no tuviese ese rendimiento del compresor, es decir, si fuese reversible, adiabático, entonces isentrópico, qué coeficiente de desempeño hubiese tenido este ciclo. Entonces utilizaría el calor intercambiado en el evaporador, pero ahora con este valor de trabajo que Tiene sería que ser de la mayor. evolución reversible. No. ¿Cuánto me da? 6,7. 6,7. Y entonces un poco lo mismo, vemos que cada irreversibilidad va a ir disminuyendo ese coeficiente de desempeño o ese rendimiento. Bueno, ¿les quedó alguna duda con todo esto? Por ahora ninguna. Bueno. No. Listo, entonces hasta acá llegamos con estos temas. Entonces fíjense que más o menos la dinámica de trabajo, ya sea en general de las máquinas térmicas, es saber ubicar qué componentes tiene ese ciclo, según sea de potencia o de refrigeración. También voy a saber con qué fluido estoy trabajando, así que tendría que ubicarme en qué tablas voy a ir a buscar. Saber representar cada una de esas evoluciones en el diagrama TS. Y bueno, después tener los conceptos de los rendimientos isentrópicos de la turbina y del compresor. También cómo definir los rendimientos del ciclo, que en este caso se llama coeficiente de desempeño cuando es de refrigeración, y para el ciclo de potencia, ¿sí? La lógica siempre es la misma, es lo que yo quiero o el objetivo, digamos, que tiene hacer todo este ciclo respecto a lo que me cuesta. Yo no tengo nada más para decirles, si no tienen dudas o algo que Gracias, quieran. profe. No, está bien. Gracias. Bueno, Hola, chicos. esto no está cargado, pero ahora lo subo, lo paso un PDF y lo subo al campus.
Bueno, gracias. Gracias. Yo tenía una consulta, pero no con la clase de hoy, sino con la evaluación que hay el viernes, ¿no? De 5. El miércoles que viene, ¿hay clase de consulta como la otra vez o clase común? Eso justo le quería avisar. El miércoles que viene tenemos clase común. María Fernanda Guillermo le va a explicar funciones características. Y bueno, yo con ella después vamos a trabajar en la parte de los problemas. Así que tenemos clase común. El día viernes sería un día de consulta y después a las 6 de la tarde deshabilito la autoevaluación, que serían, unice la guía 3, 4 y 5, 3, habíamos 4 y dicho, ¿no? 5. Sí, sí, Bueno, 3, 4 y 5. así que tiene que ver un poquito con la teoría y un poquito con la práctica, es de la misma dificultad que lo que hicieron la vez pasada, pero para saber si ustedes van entendiendo los temas, nada más. O sea, necesitamos saber quiénes están siguiendo la clase y si van siguiendo y entendiendo los temas. Ese es nuestro objetivo. Y recuerden que la ¿Está bien? guía 3 era sistemas abiertos, la guía 4 era segundo principio y cálculos de diferencia de entropía, y todo eso es como que se junta en la serie que vimos recién, que es la 5. Así que si más o menos los vinieron llevando, es un poco lo mismo que ya estuvieron ejercitando. Ok. No, era eso nada más, gracias. Bueno, listo. Entonces sería el viernes esa evaluación. De la misma manera, multiple choice. Bien. Ok. Bueno, Gracias. gracias. Gracias, buen fin de